Hola, buen día, Martín, ¿cómo va? Mucho gusto. No, el gusto es nuestro, Franco, muchas gracias por este contacto. No, A ver, el título ya es como para prestarle atención, ¿no? Si está en riesgo o no la primavera. Analizan varias cuestiones aquí muy importantes, pero me parece fundamental esto de no tiene, o no, por lo menos no le damos una valoración, porque no tiene en términos económicos definidos los servicios que nos brinda la naturaleza. totalmente, es así como decís, Martín. Hay muchos servicios que nos brindan los ecosistemas, que usualmente se denominan como servicios ecosistémicos, Ajá. que no presentan un precio en el mercado. Y esto es un problema, por dos motivos. En principio, esto es pura teoría económica. Si el precio de un producto o un bien es cero, el consumo tiende básicamente a infinito. Claro. Entonces esto genera, en principio, una potencial sobreexplotación de ese recurso natural. Acá el típico ejemplo son los recursos hídricos, digamos. Sí. Si no hay un precio, por ejemplo, el uso del agua, eso genera que no tengamos noción, por ejemplo, de los derroches que se pueden generar en torno a ese recurso natural, poniendo en riesgo aún más la escasez o no de ese recurso. Eso por un lado. Después, el hecho de que no haya un precio de los servicios ecosistémicos, acá creo que vale la pena hacer una definición de servicios ecosistémicos, porque no es un término que usualmente se habla demasiado. Básicamente son los beneficios que nos da la naturaleza, los ecosistemas, a la sociedad, a la economía y a la salud en su conjunto, digamos. Claro. Hay algunos de ellos que son tangibles o de fácil percepción, digamos, para nosotros, como por ejemplo los servicios de provisión. Esto es, los bosques, por ejemplo, con su capacidad de generar árboles y nosotros aprovechar esos árboles para usar la madera y producir muebles, etcétera, papel, etcétera. O bien la capacidad de otros ecosistemas para proveer tierra fértil que nosotros utilizamos para producir alimentos. O sea, esos son como servicios como más tangibles. Claro. Ahora, hay otros servicios ecosistémicos que no son tan perceptibles, o por lo menos no los solemos reconocer en nuestro día a día. Por ejemplo, y siguiendo con este ejemplo de los bosques, los árboles y los bosques tienen la capacidad de regular el clima. Esto es, a través de las raíces retienen la humedad y después liberan en forma de vapor de agua a través de las hojas. Entonces eso contribuye a la generación de nubes y precipitaciones, y eso en épocas de sequía o olas de calor es fundamental, digamos. Por supuesto. Aparte bajan la temperatura, y hay algo que nosotros lo hemos experimentado en Tucumán y seguramente todos aquellos que están cerca de zona de montaña, que es cuando vos limpiás el pedemonte. Limpiar significa deforestás. Una lluvia puede significar una inundación, ¿no? Si no totalmente, sí. Bueno, ese es otro de los servicios ecosistémicos. Volviendo y conectando un poco con la idea de la primavera y demás, la polinización es otro claro ejemplo de servicio ecosistémico, digamos. Pero no solamente no solamente es importante porque contribuye a que crezcan las flores, que es como lo que más se ve en estas estaciones primaverales, sino también para el crecimiento de cultivos que son fundamentales para muchas economías. En Argentina, sin ir más lejos, la soja. Hay distintos estudios que viene haciendo el INTA, que trata de dimensionar cuál es la contribución económica de la polinización de las abejas en la producción de soja. Y encuentran que, de base de las ganancias que se generan de las exportaciones de soja, 3.300 millones de dólares la explica la polinización de las abejas, digamos, cerca del 20% del total exportado de soja del último año. Estamos hablando de algo importante. Es como tener trabajadores a los que no les pagás. Totalmente, y ahí volvemos otra vez al problema de que no haya un precio respecto a esos servicios, esos servicios ecosistémicos, digamos. Y ahí volviendo al otro ejemplo que quería llevar respecto a por qué esto es un problema, pongamos el ejemplo de un propietario de una tierra que tiene un bosque, digamos, un ecosistema súper rico. Ahí tiene dos decisiones, digamos: preservar ese bosque y que siga dando los servicios ecosistémicos que, como vimos, son claves desde distintos puntos de vista, o bien deforestarlo y hacer plantaciones de soja, que es un poco el ejemplo que habías dado vos. Ahí creo que la decisión que va a terminar tomando el propietario de esa tierra, que es donde está el ecosistema, es como bastante evidente, digamos. La plantación de soja, eventualmente la comercialización que se va a generar de esa plantación de soja, así como cualquier otra actividad económica, lo uso de ejemplo, a la soja, le va a dar beneficios económicos, cosa que la conservación de bosques a priori no, digamos. Pareciera que no. ¿Franco?
O sea, las personas que están en torno a este ecosistema, sino que es un bien que es un servicio que se da o utiliza el planeta en su conjunto, digamos, y más sobre todo en un contexto donde se avanza hacia la degradación de ecosistemas y la capacidad de esos ecosistemas de seguir proveyendo servicios ecosistémicos es menor. Claro, claro. Franco, con respecto a esto que usted nos menciona, me parece que es un ejemplo espectacular, lo de o conservo el bosque o lo talo y planto soja. En la teoría de toma de decisiones se diría uno va a evaluar la ganancia posible inmediata con obviamente los costos inmediatos y una posible ganancia futuro que sería la conservación de los bosques y los costos de la conservación de los bosques, y para eso están las leyes. Si hay una ley que a nosotros nos encarece el hecho de deforestar y plantar soja, es decir, leyes que protegen el medio ambiente, vas a desincentivar esa deforestación porque te va a ser costoso deforestar. Lo que falta son las normativas o que se cumplan por lo menos. Sí, totalmente. En Argentina se hizo un avance importante en ese sentido con la llamada ley de bosques, que un poco apunta en ese sentido, digamos, a generar incentivos hacia el propietario de tierras a conservar los bosques o el ecosistema en torno a esa tierra. Sí. ¿Qué hace básicamente? Lo que se hace es dar un incentivo monetario, o sea, se trata de ver cuál es el costo de oportunidad del propietario de la tierra de conservar los bosques y no destinarlo a la producción de soja. Entonces se calcula cuánto estaría potencialmente perdiendo el productor de la tierra si no produce soja. Claro. En base a eso se trata de dar ese aporte económico que está perdiendo, entre comillas, por no estar produciendo soja, digamos. Claro. Bueno, eso es lo que se conoce como pagos por servicios ecosistémicos, que la ley de bosques que mencionaba un poco apunta a ese sentido. Digamos, se hizo avances importantes en ese hacia la implementación, primero hacia la institucionalización del concepto de servicios ecosistémicos y después hacia la implementación de estos pagos por servicios ecosistémicos. Claro. Hay que mencionar igual que es bastante incipiente esto, por lo menos en Argentina. En Sudamérica se avanzó bastante, el caso pionero es Costa Rica en ese sentido, que hace este pago a propietarios de tierras para conservar ecosistemas y no destinarlos a otras actividades económicas menos amigables con el ambiente, ¿no? Claro. Ley de bosques sigue vigente en Argentina, ¿no se derogó con el decreto? Sí, por el momento sí. Bien. Faltaría, por ejemplo, una ley de humedales, ¿no? Que esté más o menos a la altura de la ley de bosques. Sí, bueno, eso es otra de las agendas que estamos trabajando de fundar. Sí, bien. Se viene insistiendo todavía, pero está en cartera. Bien. Franco, para cerrar, porque no quiero que se confunda y que se está buscando ponerle un precio en términos de competencia económica, de que las empresas tengan que hacer esa evaluación. ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento un diputado de la Libertad Avanza, hablamos de Vanegas Lynch, dijo que se acaba la contaminación cuando se privatiza el agua, ¿no? Pensando justamente en la contaminación del agua. No estamos hablando de eso, o sea, de ninguna manera. No, para nada. No, esto es otra cosa completamente distinta. Acá es tratar de ver cuál es el costo de oportunidad que está teniendo el propietario de tierra de no destinar su tierra a la producción de soja y tratar de generar incentivos para que lo conserve, digamos. Esto es totalmente distinto. Bien. El concepto de pagos por servicios ecosistémicos, sí. Bien, es importante aclararlo. Franco, muchísimas gracias por su tiempo. No, a ustedes, muchas gracias. Que tenga un buen día. Hablamos con Franco Mendoza, analista de recursos naturales de Fundar.